tardes, buenas noches y buenos días. Es un enorme placer volver a encontrarnos en este ciclo de entrevistas de mundosdearte.go de revista TP&Go Magazine Digital. En esta oportunidad vamos a conocer a uno de los artistas seleccionados en la convocatoria Orígenes 2023-2024 llevada adelante por S-Gallery, en la cual se han reunido más de 100 artistas para presentar sus obras ante el ojo calificatorio de un jurado internacional compuesto por 3 jurados de relevo en el medio artístico de diferentes países. Estos artistas han sido calificados de manera anónima, con lo cual luego tuvieron la novedad de enterarse que fueron seleccionados. Y una de las obras destacadas, particularmente por el tipo de obra que presenta, es el artista colombiano de Bogotá, José Delgado Sotelo, cuyo renombre artístico se conoce como Itocuel. Así que a él le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir que pueda saludar a la audiencia. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo de ustedes. Aquí en Colombia estamos en los buenos días todavía. Agradezco esta oportunidad maravillosa de poder hacer la difusión de mi obra artística para todos ustedes desde La Tebaida, en el Quindío. Aunque la mayor parte del tiempo viví en Bogotá, hace ya que 8 meses estoy radicado en La Tebaida, en el eje cafetero colombiano. Bueno, entonces, José, podríamos decir que estás radicado en el paraíso. El Edén tropical. El Edén tropical, correcto. Bueno, es un placer enorme tenerte con nosotros. En primer lugar, bueno, te voy a llamar Itocuel, dado que estamos ahora en el tren o en la línea artística. Itocuel, nos encantaría, en primer lugar, que nos cuentes cómo ha sido esto de participar en una convocatoria de tipo, no virtual porque existimos, pero sí remota, y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, se presentaba una sola obra, no sé si, bueno, sabían que los jurados recibían las obras en forma anónima, pero bueno, sobre todo si habías tenido la oportunidad de participar así, digamos, a nivel internacional, o fue tu primera experiencia, y por supuesto, cómo te has sentido después con todo el proceso de la convivencia, bueno, y toda la producción de los encuentros y demás, que bueno, están teniendo también su estreno en este momento. Hace muy poquito se ha estrenado la galería virtual, y bueno, de a poquito vamos a empezar a tomar estos encuentros con la comunidad de artistas seleccionados y los que se suman, ¿no? Ustedes recientemente a las actividades que se llevan adelante. Bueno, es la segunda vez que participo con S-Gallery. Ya hace un año, el año pasado, ya antepasado, también participé en una exposición virtual, y pues me ha parecido una experiencia maravillosa, porque sobre todo podernos dirigir al público también a través de este medio ha sido una cosa excepcional. Sí había participado anteriormente en galerías virtuales, con galerías virtuales en España, y a través de ella me contactaron hace unos 10, 13 años de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, para participar. En esa ocasión fue con escultura. Hicieron una sala que se llamó Colombia en México, y yo fui uno de los invitados a participar con escultura. Excelente. Bueno, en cierta manera creo que una de las cuestiones que ocurren es que de a poquito los artistas van descubriendo que la posibilidad de lo virtual y lo remoto, que a veces, por supuesto, lo digital tiene sus limitaciones, pero también tiene sus ventajas, como la posibilidad de poder estar en contacto, aunque sabemos que las obras no se ven exactamente igual que si uno las tuviese enfrente, sobre todo por una cuestión de cambios en el aspecto cromático, en las texturas y demás, pero sí es un puente para poder comunicarnos y poder establecer ciertas redes. Bien, Itocuel, lo primero que te voy a preguntar es cuál es el origen del nombre, que no sé si has sido bautizado o lo has elegido, para que brevemente, bueno, nos cuentes y la gente entienda también
sobre mucho de lo que vamos a hablar en esta entrevista, que tiene que ver con los significados discursivos, aquello que hace sentido al conjunto de la sociedad, entendida esta no como un espacio cerrado, sino justamente con la posibilidad de abrir múltiples caminos para analizar, debatir y sobre todo para compartir, que es lo que mayormente nos convoca como especie, como seres humanos. Bueno, Itocuel es mi nombre artístico, mi firma artística. Es un galimatías. Resulta que hace muchos años, unos 30 años, una de las temáticas que me llamó mucho la atención fue el arte precolombino, toda la cultura precolombina. Entonces me dediqué a investigar desde el norte de los Estados Unidos, las poblaciones indígenas de allí, bajando hasta Bolivia, con los indígenas puros, con los incas, con nuestros chilchas, quimayas, estudiando las cosmogonías, y también por cuestiones ideológicas. Resulta que hubo un personaje que me llamó mucho la atención, un indígena, también porque era más o menos cercano a mi lugar de nacimiento, Jacopí. Y esto era región dominada más o menos por los rusos, guardada a distancia. Después me enteré que no era así, pero me llamó mucho la atención del cacique Itoco, que le dio bastantes dolores de cabeza a los españoles que llegaban a conquistar y colonizar en este. Tiene una historia bastante interesante el cacique Itoco. Entonces lo tomé inicialmente como mi nombre artístico por lo aguerrido, él, no tanto yo, pero por lo que simbolizaba para mí. Ya posteriormente, estudiando otras culturas indígenas también de Cauca, me llamó la atención el término cue, que significa agua. Entonces fui haciéndole modificaciones a mi firma de Itoco, pasé a Itocue, y ya posteriormente el nombre se alargó a Itocue. Es un galimatías, porque es una palabra compuesta tanto de un término indígena como por un término hebreo, el, que es Dios, de manera que después resulta que toco en lengua chibcha significa ventana o el hueco en una pared por donde se mira hacia el exterior. Entonces el significado que yo le di fue ventana al cielo. Esto viene a significar para mí Itocuel, el nombre la firma que utilizo en mi obra artística. Muy bien. Bueno, fue una composición, podríamos decir, prácticamente, no sé si literaria es la palabra, pero sí con toda su fundamentación etimológica. Felicitaciones, Itocuel. Bien, bueno, uno de los primeros temas que vamos a abordar, a mí esta entrevista me parece fascinante desde muchos puntos de vista. Ya estoy viendo algunas obras ahí de fondo en tu pantalla que me llaman muchísimo la atención, pero bueno, en primer lugar, esta entrevista va a ser un poquito develadora, porque justamente dentro del universo de obras, los cuadros que son abstractos, o sea, son aquellos que no representan objetos que podemos ver en la vida cotidiana y que son cómo reconocer un abstracto, ¿no? Entonces, generalmente son obras que la gente dice, no, el arte no es para mí, esto no lo entiendo, o lo paso de largo, me gusta, pero seguramente no lo entiendo. Entonces, a veces genera como una sensación de frustración a la persona que dice, bueno, por alguna razón esto no puedo entender y el arte pasa un paso al costado. Entonces, en primer lugar, brevemente, nos gustaría que nos expliques cómo identificamos un cuadro abstracto, ¿sí? Para que lo entiendan todos, mi abuela que le mando un beso a Carmen, siempre la pongo de ejemplo, pero bueno, fundamentalmente es para perderle el miedo al abstracto y entender por qué no está muy bueno quizás dar un paso al costado, sino todo lo contrario. ¿De qué manera podría fácilmente uno reconocer que está frente a un cuadro abstracto? Bueno, yo me muevo dentro de la figuración
y la abstracción. De hecho, aquí al fondo alcanzan a ver un par de obras figurativas o más o menos figurativas. Hay un cuadro que hice sobre una escultura de Max Ernst, el artista surrealista. Me encanta por las texturas, el hierro, todas estas cosas, y hay otras, ahí se alcanzan a ver algunas. Pero entonces, bueno, vamos a la pregunta, ¿cierto? Las artes plásticas se mueven dentro de dos grandes vertientes, la llamo yo, el arte figurativo y el arte abstracto, o la figuración y la abstracción. ¿Qué es el arte figurativo? Sencillamente es una obra en la que uno puede identificar perfectamente: esto es una persona, esto son dos personas, esto es una multitud, esto es una naranja, esto es un paisaje. Es fácilmente identificable porque pues, efectivamente son figuras de lo que estamos acostumbrados a ver. El arte abstracto es más complicado porque no hay figuras perfectamente identificables, aunque se trabajen figuras. Yo trabajo la abstracción geométrica y pues la geometría son figuras, pero no hay un tema, no hay algo que agarre de primera intención al espectador desprevenido. Se necesita cierta instrucción, cierta información para poder entender el arte abstracto. Muy bien. Bueno, ahí es justamente a donde queríamos llegar, entendiendo que si bien hay alguna información previa que el espectador debe tener, quizás en cierto punto es hasta menos compleja que el vasto conocimiento que requeriría poder hacer una apreciación de obras de otros tiempos, como por ejemplo, no sé, el arte renacentista o el bizantino o el barroco, que son informaciones más de tipo históricas. En el caso de los abstractos, bueno, este mix que tiene un doble juego de discurso que, bueno, ya vamos a profundizar un poquito más en ello, pero bueno, también justamente hablábamos de esto que tiene que ver con de qué manera puede ser apreciado el arte abstracto y que también tiene que ver con mucho con la emocionalidad, con justamente que no hay un parámetro de lectura único, sino que justamente lo que se plantea es un juego en la propuesta de parte del artista. Entonces, bueno, para iniciar, quiero invitar a todos a que podamos ver una de tus obras para que podamos hablar un poquito de esto de manera ilustrada, en ambos sentidos, en el sentido ambiguo, y también para poder adentrarnos dentro de las obras y bueno, que justamente son figuras muy atractivas y que también se adaptan mucho a diferentes espacios, quizás a diferencia de una obra como puede ser un paisaje o una obra como puede ser un retrato, ¿no? Que quizás tienen fines más específicos y que son los que primeramente asociamos, ¿no? Que son los del mundo representativo. Bien, en este caso estamos viendo La Vuelta del Medio. Esta obra es del año 2020, es un óleo sobre lienzo y sus medidas son 100 por 70 centímetros. Por supuesto, también está a disposición para su adquisición, así que se pueden comunicar directamente con Itocuel o con la producción que, por supuesto, vamos a hacer el nexo en forma directa. Bien, Itocuel, llegó el momento de la verdad. Teniendo en cuenta que el abstracto siempre ha tenido como un enlace, ¿no? A través de diferentes pensadores, podemos decir desde la antigüedad, ya desde Platón, Aristóteles, donde se planteaba que la música era el arte perfecto justamente porque no tenía ningún tipo de enlace con la representación del mundo real, sino que era algo completamente abstracto. Y después, bueno, tenemos otros grandes filósofos un poquito más cercanos a nosotros, como Schopenhauer, y también, por ejemplo, algunos escritos o manifestaciones de parte del músico Wagner, donde justamente hablan de que la abstracción es el arte perfecto. ¿Qué nos podés contar con esta obra, enlazando un poquito esos temas como para entender por qué no debemos salir huyendo cuando vemos una obra de este tipo? Además de que porque es tuya, ¿no? Sí, esta
obra La Vuelta del Medio, quizás al espectador inicialmente pues ve una serie de líneas, de colores, de distribuciones y todo, pero es imposible, realmente es imposible, por instruido que sea alguien, decir, bueno, esta obra se llama La Vuelta del Medio. ¿Por qué le he colocado ese título y de dónde surgió? Ya que estamos hablando de orígenes, pues hablemos del origen de La Vuelta del Medio. Resulta que escuchaba una entrevista que le estaban haciendo a las tejedoras del norte de Colombia, de la costa, que uno de los productos artesanales más reconocidos es el sombrero volteado. El sombrero volteado. Pues esto es un sombrero volteado. Ella decía, no lo recuerdo exactamente, pero el problema es que a mí una frase o una palabra o una acción puede generarme un cúmulo de ideas. Cuando ella dijo, el secreto del sombrero volteado está en la vuelta del medio. Y ella lo explicó. No me vayan a pedir que se lo explique porque yo todavía no sé cómo es que hacen. Entonces, la vuelta del medio es la que hace que el sombrero adquiera esa forma. Entonces a mí me quedó la vuelta del medio. Listo, voy a hacer una composición abstracta con el tema de la vuelta del medio. La vuelta del medio, ahí en el centro de la composición hay una línea amarilla como con unos pequeños rectángulos. Esa es la vuelta del medio. Y de ahí salen las tiras de la paja que ha sido previamente coloreada, entonces utilizan colores amarillos ocres, de pronto utilizan blancos, utilizan color que nosotros llamamos café oscuro, y algunos pequeños toques de rojo. Entonces allí se van tejiendo todos estos cañas, ya se me olvidó, no, creo que es caña flecha, no lo recuerdo, a mí se me olvida, eso se me olvida. Entonces se van entretejiendo, se van urdiendo hacia arriba y hacia abajo del medio. Es una composición completamente simétrica. En el centro hay alcanzan a ver como voy a decir una sombra blanca. Sombra blanca no hay, pero vamos a llamarla así. Hay una partecita blanca que es como la silueta del sombrero, visto completamente de frente. Aquí lo estaríamos viendo toda la composición desde arriba, pero hay una silueta blanca del sombrero visto en perspectiva. Entonces hay una serie de conceptos que uno va manejando en la composición que no necesariamente son explícitos, pero que tienen una razón de ser. ¿Qué hace el espectador? Bueno, ya después de que le doy el dato, no, es que esta es una composición sobre el sombrero volteado, entonces ya más o menos entiende. Si yo no doy la referencia de por qué es la vuelta del medio, pues de pronto muchos no van a entender de qué se trata, aunque pueda parecerle ese cuadro interesante, que esa es una de las características del arte abstracto, no acercarnos a ellos tanto a mirar qué es, sino es interesante, me llama la atención, me gusta, aunque no lo entienda. Esta es una. Me llama la atención porque me parece interesante la composición. Correcto. Esa es una pista para el espectador. Muy bien. Continuando entonces, qué interesante, qué necesario que está bueno cómo decodificar, ¿no? Lo que de repente parecía completamente ajeno. Ahí hay dos cuestiones, porque por ejemplo, tenemos por un lado el paratexto del título, que es la vuelta del medio, que me pareció fascinante la historia con las tejedoras, sobre todo porque justamente como tiene un carácter de patrones. La primera vez que vi la obra, quiero decirte y tal cual que yo pensé en un tejido. Así que me alegró. Ajá, sí. Y por otro lado, me pareció muy curioso de que, bueno, a veces el paratexto puede ayudar a guiar al espectador y a veces no.
Pero también está bueno el juego, o sea, es parte de la propuesta, ¿no? De como que te voy a orientar, pero en realidad, bueno, a ver qué haces con esto. Y después lo otro que te iba a preguntar era porque es curioso, ¿no? En cierta forma, el abstracto, en este caso es una abstracción geométrica, el de este cuadro. Estábamos hablando de que no representa cosas del mundo reales, sin embargo estamos hablando de un sombrero. Pero, para que la gente entienda que no es una tradición, en realidad, bueno, otra cosa es la inspiración del artista. Después, claramente, la persona que va... Ahora, obviamente, yo puedo forzar ver un sombrero, me lo puedo imaginar, y de hecho me parece fabuloso cómo está deconstruido, o en realidad es como contar sobre algo haciendo una transposición del lenguaje, si se quiere, ¿no? De un visual a otro tipo de codificación. Y para ello, quería preguntarte qué opinas vos como artista, qué opinas respecto justamente a la necesidad de los paratextos para el espectador de obra. Por ejemplo, hay obras que a veces se exponen en determinados lugares donde la ficha técnica es bastante precisa, donde solamente vemos datos técnicos, pero hay algunas otras que permiten, a veces porque la muestra de formato presencial lo pido por una cuestión de espacio, pero también existe el texto curatorial. ¿En qué medida te parece a vos que esto puede contribuir al espectador o definitivamente no? Porque hay como posiciones antagónicas, ¿no? En este sentido. ¿Qué opinas al respecto de ello? La verdad no podría tomar una posición exacta y decir debe ir o no debe ir. De pronto un diálogo, diría, depende del público al que quisiéramos llegar. En ese caso el paratexto ayudaría. Solo que me preocupa que llegue a volverse a llamar más la atención el paratexto de la misma obra, porque a veces sucede, o sea, igualmente en muchas obras una descripción o un intento de descripción de la obra que uno podría decir, uy, este compadre más bien es escritor, más que pintor, como que es escritor o es filósofo, debería dedicarse a otra cosa. Claro, está siempre en el riesgo. Bueno, es que si uno es bueno en todo, es bueno en todo. Sí. A veces el paratexto realmente no ayuda y lleva al espectador a otra cosa. Y bueno, es la lucha, porque uno quisiera más bien que la obra no necesite a nadie más que ella misma, ¿no? Claro. Que genere inquietudes, finalmente, que genere inquietudes, que genere un intento de interpretación por parte del espectador y que el título, bueno, esa es otra lucha. A veces uno lucha con los títulos que le coloca a las obras, pero la cuestión es poder apuntarle al título preciso para que el espectador pueda ya tener una referencia. Claro que en este caso el título creo que no me ayudó mucho. Bien. Bueno, José, vamos a pasar ahora a conocer un poquito más acerca de tu historia como artista y también en relación a lo que tiene que ver con las fuentes. En primera instancia, bueno, voy a compartir esta obra que se llama Tango a 60 grados. Y una de las preguntas de las cuales habíamos hablado tenía que ver con la inspiración de los referentes, ¿no? Porque, bueno, sos un artista que ha sido formado académicamente, nos consta que sos un gran estudioso, muy estudioso, muy fanático del conocimiento, que, bueno, es algo siempre fabuloso para poder, digamos, generar una red de conocimiento que dé a luz obras con diferentes criterios, donde uno puede desplazarse para ver a veces ciertas temáticas de un lado u otro. La pregunta que me gustaría retomar, que me pareció muy interesante también en el modo en el cual la habías planteado, tiene que ver con esos referentes. Habíamos tenido en el backstage una referencia a Sergio Sanabria y Carlos Maldonado, que seguramente sean nombres que te resuenen y nos gustaría saber por qué. Ajá, un par de filósofos en mi época de la Escuela de Artes en Bogotá. Teníamos un grupo de artistas bastante inquietos.
a nivel de estar permanentemente debatiendo acerca del arte, de las diferentes tendencias. Igualmente, en el afán de nosotros de darnos a conocer y de exponer lo que hacíamos, entonces donde quiera que hubiera una pared vacía, allí íbamos, hablábamos con el encargado y terminábamos haciendo exposiciones. Dentro de todas esas inquietudes nos encontramos con Sergio de Zuviría y Carlos Maldonado. De pronto Sergio de Zuviría, algunos en Colombia lo pueden identificar fácilmente, de la familia de los de Zuviría, que son intelectuales colombianos, pero de Carlos Maldonado, pues Carlos Maldonado hay muchos, entonces ¿cuáles? No les puedo decir nada, porque una de las características de Carlos Maldonado es que él solamente se integra, aquí soy Carlos Maldonado, listo. Filósofos especialistas en filosofía kantiana. Y estuvimos durante un año, nos reuníamos todos los sábados, supuestamente de 8 a 9 de la mañana, para hablar acerca de estética, donde, bueno, Carlos Maldonado especialmente nos encarretaba. La idea era 1 hora, pero nos daba el mediodía y ya cuando sonaba la alarma del almuerzo era que decían, oiga, ya como que se nos está pasando la mano. Dentro de esto, referencias a la estética, a Lukács, a todos ellos, hubo una que me llamó particularmente la atención y era una del filósofo, tú dijiste el nombre, a mí se me Schopenhauer. Schopenhauer. Decía, una obra de arte solamente es posible crearla bajo un estado de gran exaltación o profundo desgarramiento interno. Solamente bajo una de esas dos condiciones se puede crear una verdadera obra de arte. Y esto es algo que a mí me ha quedado resonando todo el tiempo y todavía estoy esperando ese gran momento en que pueda ser realmente una obra de arte. Uno hace muchas obras bien hechas, compositivamente, armónicamente, en color, en tema, pero obras de arte, todavía estoy esperando ese gran momento en que pueda hacerlo. Con referencia a Tango a 60 grados. Sí, antes de abordar la obra, me gustaría sumar una reflexión al respecto. A mí me fascina Kant, pero sobre todo porque ha logrado despojar, o como podríamos decir, en el buen sentido, como quitar la maleza de todo tipo de apreciación enlazada, ¿no? A veces con otros criterios, y dejar la contemplación o ese juicio estético completamente liberado, que a su vez creo que también, en cierta forma, bueno, la abuela diría, gustos son gustos, ¿no? Cada uno, cada quien. Eso me parece un logro muy importante, ¿no? Dentro de esta cuestión de cómo se empezó a forjar hace más de 200 años el tema del juicio de la estética, y también darle un lugar en la historia del ser humano como un misterio que es muy difícil de develar, ¿no? Creo que todos los debates al respecto de ese inicio son maravillosos. Y después me quedé pensando en esto que decías de Schopenhauer, obviamente con una con una época más cercana a la nuestra. Estamos hablando de un momento donde el modernismo ya está completamente consolidado, sobre todo, y básicamente en el mundo occidental, donde, bueno, las visiones son otras, pero también venía aparejado con un montón de situaciones bastante extremas en Europa occidental. Entonces, bueno, ese gran grado de exaltación o esa profunda tristeza, yo pienso que cada persona puede encontrar quizás su gran momento de exaltación o de profunda tristeza, ¿no? Porque en cierta manera ahí también estamos con una cuestión de juicio estético, podríamos decir, juicio emocional. Pero bueno, también muy interesante. Y en ese sentido, ahora sí, retomando a la obra que tenemos en pantalla, que bueno, vamos a ponerla nuevamente, es una obra que se llama Tango, y vos sabés que yo soy porteñísima, nacida en el Río de la Plata, entonces me toca muy de cerca preguntarme por qué desde las tierras de Colombia una persona se ha inspirado en la figura del tango, y esa es mi primera pregunta al respecto de esta obra. En el ambiente en que yo me crié, lo normal es que me gustaran las rancheras.
Resulta que no, a mí no me gustaban las rancheras, me gustaba el tango y yo no sabía por qué. O sea, tiene una emotividad mm, que lo sobrecoge a uno. Después, ya mirando, me entero de que Borges dice, el tango es un sentimiento triste que se baila. Entonces dije, ya sé por qué me gusta el tango. Y si lo dijo Borges, bueno, eso ya eso ya está grabado con letras de oro. Me encantaba el tango. Una característica con respecto a mi afición por la música es que no soy un erudito en música. Muchas de las canciones realmente no sé las letras, no sé exactamente qué cantan. Muchos tangos sí me lo sé, pero me llama la atención el ritmo, la melodía, esto, aunque no entienda lo que estén cantando, aunque no sepa qué están cantando, pero es algo que a mí me puede estremecer. En este caso, el tango, y hablando entre la figuración y la abstracción, pues pienso que una persona puede identificar fácilmente, bueno, aquí hay como una pareja bailando o algo así. Sí, esto lo vi. Resulta que cuando vi una pareja bailando tango, precisamente en esta posición, el análisis geométrico que yo hice, oiga, estos desplazamientos tienen 60 grados. El desplazamiento de la pierna, del hombre, de la mujer, el desplazamiento de los brazos, tienen 60 grados. En ese momento, los personajes bailando y lo hicieron así. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un tango a 60 grados, vamos a abstraer todo ese movimiento, a abstraer un poco los personajes y vamos a la geometría. Un fondo rojo para que apasione. El rojo y el negro es un color que siempre esa combinación siempre está muy asociada al tango. Y también, si nos ponemos a pensar, y sobre todo que fue en la época donde, bueno, nuestro Río de la Plata había recibido una inmigración de diferentes países. El tango nace en los burdeles, nace en los arrabales, que eran los barrios más alejados, los barrios bajos, y si recordamos, en algún momento seguramente habremos escuchado esta combinación de rouge et noir en francés, que también tiene una línea directa por bueno, a los burdeles. También es algo que nos puede traer inmediatamente quizás la imagen del Moulin Rouge de allá de París, de la zona de Pigalle. Entonces, bueno, hay una gran herencia francesa que trae el tango. Y bueno, te tengo que decir, José Itocuel, que yo soy bailarina, soy profesora de danza, no de tango, pero sí de jazz, y obviamente el tango es algo que me gusta mucho, no solamente en la cuestión histórica, sino también en lo que refleja al baile, ¿no? A la conexión con el otro. Y te puedo comentar también que justamente esa transposición de diálogos, a mí particularmente en tu cuadro me gusta mucho porque tiene la postura geométrica del hombre como figura fuerte, que es la figura dominante, que es la que toma la decisión, queda completamente plasmada en figuras que son muy simples, pero que tienen esa esencia del tango. Y obviamente la estilización de la mujer con sus piernas infinitas para hacer esas graduaciones de 60 y lograr entonces la estética. El tango tiene estética pura. Todas las danzas, quiero decir. Pero si también pensáramos en asociarlo con alguna de las emocionalidades que planteaba Schopenhauer, esto sería una tristeza desgarradora. Excelente. Bien. Continuando con esto, bueno, es interesante también pensar de qué manera en el trayecto, ¿no? Contabas de estos años jóvenes, donde tenían ese grupo de estudiantes tan inquietos, tan efervescentes, que tenían guías que podían orientarlos también en ello. Y en un momento habías mencionado que uno de tus maestros era muy insistente con esto de que ustedes como artistas pensaran
¿para qué pinto? ¿Por qué pinto? O sea, ¿cuál es mi razón de hacerlo? ¿Has logrado encontrar una respuesta a esos planteos de tu gran referente? Mario Bachmann, uno de mis maestros en la escuela de artes. De pronto un día dices, sí, pero mucho activismo, mucha producción. Yo pienso que deténgase un poquito más bien y mire, no tanto qué, sino para qué y por qué. Ahorita, eso me frenó un poco, pero a propósito de eso también, mi afición por el arte fue una cosa complicada, porque en mi época de estudiante de bachillerato y aún de niño me gustaba dibujar. La profesora nos dibujaba, hacía el dibujito de cabeza, bolita, palito, y listo, eso es un hombre, o eso es un niño o una niña. Yo llegaba a la casa y decía, oye, pero este bolita, palito, no. Le hacía pantalones, le hacía zapatos, le hacía ojos, orejas, todo. Y en el bachillerato yo quería pintar. No sabía qué quería pintar, pero quería pintar y pintar y pintar. No lo hacía porque no tenía los medios. De pronto una profesora, en mi época en la educación popular no había profesores de arte. Ahorita ya es a otro nivel, pero en esa época no había profesores de arte. Pero a ella se le ocurrió que compráramos anilina, hiciéramos engrudo y con eso haríamos un color de anilina. Entonces, listo, con mi mamá nos fuimos para el centro de Bogotá y compramos 1 kilo de anilina morada. No teníamos ni idea, ¿qué se hace con esto? La idea era haber comprado... 1 kilo es una barbaridad. Sí, claro, no teníamos ni idea. Y llego yo con 1 kilo de anilina morada, pues obviamente no tenía muchas posibilidades de hacer nada, pero bueno, finalmente terminó por ahí, mientras que nosotros tenían rojo, negro, amarillo, en pequeñas cantidades, y pues hacían unas composiciones bastante pues más visibles y más identificables que yo lo que era, pero tenía una tendencia abstracta desde esa época también. Totalmente. Que bueno, esas anécdotas son fantásticas. Yo creo que los recuerdos que tenemos de todo lo que nuestras madres han hecho por nosotros, también con desconocimiento y bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, para continuar, vamos a volver a obra y bueno, dentro del camino, el artista va como tomando decisiones, va perfilando también cuáles son quizás como momentos explorativos, a veces como capítulos dentro de la trayectoria, pero también tomando decisiones respecto a aquellas cosas que los identifican un poquito más, aquellas cosas donde de repente van descubriendo que tienen más puertas para abrir, ¿no? O que resultan curiosas. Y en este caso, bueno, las obras que tenemos para compartir con el público son mucho más abstractas que esta figurativa abstracta que vimos, o geometrización figurativa, una geometrización figurativa como vimos en el caso del tango, y vamos a pasar a un terreno un poquito más complejo, que justamente era el que queríamos develar. Y para esto vamos a invocar a Kandinsky, ya veo que se nos aparece. No, vamos a convocar a la figura de Kandinsky como una de las figuras más conocidas por el público en general cuando se hace una referencia al arte abstracto, por ejemplo. Y resulta que Kandinsky tenía entonces una cierta codificación en la cual relacionaba los colores con la música y aparece esto de la sinestesia, que es una combinación de emociones y sentimientos, y también algo que apareció muchísimo o que se conoció muchísimo en el marketing, que relaciona determinados colores a determinadas emociones, que eso es algo que relativamente todos han escuchado alguna vez. Voy a compartir una de tus obras para que charlemos entonces sobre esta codificación, en este caso particular no tanto con los colores, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de ritmo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo enlaza la música contigo? Basando esta pregunta en aquello que habías contado de la sinestesia, o sea, ¿qué es la sinestesia y cómo funciona en vos en el proceso creativo? Bueno, sí, tanto en la música como en el arte, uno de los elementos por excelencia es el ritmo, un movimiento repetido
con determinados tiempos. En esta obra que es el Sudoku, entre otras cosas, el Sudoku es uno de mis pasatiempos favoritos. Le dedico bastante tiempo al Sudoku, pero un día se me ocurrió, bueno, si esto lo convierto, cada número lo convierto en una imagen, ¿qué me puede resultar? Porque aquí hay combinaciones. Si un Sudoku está correctamente resuelto, necesariamente se genera una composición rítmica. ¿Por qué? Porque sabemos, y si no lo sabemos, pues nos vamos a enterar en este momento, son columnas y filas del 1 al 9, pero no se repite ningún número en ninguna fila ni en ninguna columna. De manera que en cada fila y en cada columna están los 9 números, pero no están repetidos. De manera que al buscar una y otra, forman diferentes combinaciones, en este caso con figuras muy sencillas, triángulos, algunas un espacio blanco, que interactúan unas con otras y forman imágenes diferentes. Ya aquí el objetivo no es tanto mirar qué imagen es, pero sí es una posibilidad poderlos relacionar con la obra. Además se le creó un efecto de sombras allí, de manera que tiene una luz cenital y una luz lateral. Una tridimensionalidad, un efecto de tridimensionalidad. Me parece fantástico. Bueno, y siempre pensemos que, bueno, en el caso de las pinturas o de las obras siempre son una propuesta de parte del artista. Y por otro lado, esta propuesta solo se completa cuando el espectador desde el otro lado tiene la posibilidad de enfrentarla y de poder analizarla. En algún momento nos contaste que cuando hay alguna exposición presencial y tenés la oportunidad de ver a las personas que se acercan a tu obra porque les ha generado curiosidad. Una de las frases que podría, digamos, definir tus obras es que es como un grito que busca llamar la atención y detener al espectador desprevenido, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca de eso? ¿Cuáles son tus criterios respecto a esta propuesta y a cómo se genera esa ida y vuelta en esta propuesta con quien enfrenta una obra tuya y este para qué o por qué que quizás tenga que ver con esto, ¿no? Voy a gritar para detener a la persona que pasa. Efectivamente, siempre en una exposición lo ideal es que uno esté al lado de su obra y la persona que vaya pasando uno la pueda llamar y explicarle. Yo prefiero hacerme a una distancia prudencial y observar la reacción de los espectadores. Si el espectador pasa derecho y no se dio cuenta que había algo, no se detiene un segundo, entonces yo digo, bueno, aquí estoy fallando. Mi objetivo es llamar la atención, o sea, que al espectador, por alguna razón, esa obra le parezca interesante, aunque no la entienda, y se detenga un momento, unos segundos, así sea, y bueno, quizá mire la ficha técnica y diga, bueno, y después ya puede seguir tranquilo. Pero si pasa derecho sin mirarla, digo, aquí fallé porque no estoy cumpliendo mi propósito, es llamar la atención del público. Bien, y otra de las cuestiones que habíamos estado hablando, bueno, en primer lugar es el llamado de atención, pero también me gustaría, ahí tenés muchas obras vendidas, tenés un espectro bastante amplio de personas que son fans de tus obras, y una de las cosas que se me estaba ocurriendo es que, a diferencia de la pintura representativa, de lo figurativo, el abstracto tiene la particularidad de, un poquito retomando esto que mencionábamos de los grandes artistas de la abstracción, los determinados colores o algunas figuras tienen la posibilidad de conectarnos con diferentes emociones, pero con una particularidad, que a veces un abstracto colado en una misma pared y siendo visto por la misma persona, puede generar cosas diferentes, ¿no? Y que eso obviamente va a tener que ver con un momento diferente en su estado emocional, con toda la maleta que traemos, ¿no? en el diario. Y creo que
ahí habíamos hablado un poquito en el backstage que también tenía que ver con esto de que a veces el abstracto en una primera impresión pareciera que es completamente limitante o es esto que espanta a la persona de ver el arte, pero por otro lado, en realidad con un poquito de datos se puede generar justamente este juego y entender que ese es el juego, ¿no? El de la interpretación y ver qué me genera, qué emociones me despierta y bueno, todo el camino sin fin, ¿no? Con tantas posibilidades como personas estén enfrente de los cuadros. En un momento también nos contaste que tenías la particularidad de estar trabajando en 3 o 4 horas a la vez, ¿no? Entonces, tenemos dos caminos. Acá voy a abrir la pregunta, perdón, divergí también, pero era necesario. Sí. Por un lado tenemos de qué manera el espectador se va a poder enfrentar a la obra, que en cierta manera quizás termina siendo una ventaja que un cuadro abstracto no remita a algo en forma directa, sino que permita la construcción y lo lúdico en el espectador. Esa es una. Vamos por ahí. Vamos por eso. Hay una obra que es el Sudoku pareidólico, siguiendo dentro de la temática de los sudokus, que realmente es una cuestión matemática. En Sudoku pareidólico me doy una serie de libertades. Igual está la composición rítmica, no se repite ninguna de las figuras, ni horizontal ni verticalmente. Aquí trato de incluir la lúdica, la experiencia de mi época de docencia con niños. Y uno es hacer una serie de ejercicios y después, ¿qué ves? Para despertar la imaginación. Juguemos como el jueguito que hacemos con las nubes. Esta nube es un conejo, esta nube es un elefante. En este caso, la pareidolia es eso, lo que parece que vemos. Entonces, aquello que nos parece que es, de pronto aquí me parece ver un pajarito, además porque es una experiencia que he tenido también con las personas que se acercan. Aquí veo un número, aquí veo un ave, aquí veo un pez. Entonces, bueno, voy a jugar un poco con eso. Si esto me parece un pajarito, voy a convertirlo en un pajarito. Si esto me parece una casa, voy a dar la sensación de que es una casa sin demasiados elementos, de manera que el espectador, aquel que se acerca a la obra, pueda jugar con su imaginación, pueda sentarse a crear sus propias figuras, que se puedan meter en la obra, pasear por ella, acomodarla de la forma que su tiempo y su imaginación se lo permita sin generarse ningún tipo de estrés. Bueno, esta obra en particular, remitiéndonos a los datos técnicos, es una obra que tiene 1 metro cuadrado de dimensión, podríamos decir. Sí. Es 1 metro por 1 metro, 100 centímetros por 100 centímetros. O sea que también, imaginando que esta obra estuviese expuesta en una pared donde una persona tuviese la posibilidad de pasar un tiempo, digamos, en tranquilidad, quizás en silencio, y recién la estaba observando mientras ibas contando, ¿no? Toda esta suerte de posibilidades manifiestas que el cuadro tiene para otorgar. Y la realidad es que es fantástico porque si bien no llega justamente por su no repetición exacta a ser un patrón, sí tiene algunas similitudes en alguna de las formas que hace que la mente recree y en cierto modo, al menos a mí me ha pasado mientras la observaba, de que en momentos cuando volví a ver alguna figura tenía el recuerdo leve de haberla visto, pero en realidad era diferente, ¿no? Y de qué manera de repente nuestro cerebro empieza a construir o reconstruir y nos genera la inquietud de reparar justamente en un recuerdo que no es exactamente como lo recordábamos. Y bueno, ahí se generan un montón de infinitas posibilidades. Y si te llegas a aburrir, entonces sencillamente lo giras, le das la vuelta y ya tienes otra serie de lecturas. Esta es una característica de esta clase de obras. Realmente no tiene un lado para arriba, a un lado para abajo, sino que incluso se puede ir girando. En la pared de mi casa la tengo 8 días en una posición y a los 8 días la giro un poquito o la paro completamente en la cabeza y ya me da otra serie de lecturas. Correcto. Este cuadro para mí es un excelente regalo para
cualquier persona, pero sobre todo para algún segmento de niños o adolescentes, quizás por los colores o por la forma de las figuras, que o sea, a mí al menos me remiten a figuras que puedo asociar con algo que me hace recordar a mi infancia. Me parece fantástico, pero bueno, del mismo modo, por ejemplo, el cuadro anterior que estábamos viendo, que es el Sudoku con sombras, también me parece que tiene justamente esa misma versatilidad en el juego que presenta, que es maravilloso lo que haces, y lo cual me parece diferente, completamente diferente y muy llamativo, muy entretenido sobre todo. Bueno, para continuar, nos gustaría, bueno, que nos puedas eh, contar a nosotros, pero también a la vez acercarnos, por ejemplo, cuáles son las preguntas más frecuentes de las personas que se interesan por tus obras y también por esto que has comentado de haber tenido la posibilidad de tener un feedback, ¿no? De donde las personas inmediatamente tienen la necesidad, una vez contemplada la obra, de compartir qué es aquello que están viendo y de contarlo. Entonces genera también como una interacción adicional, no solamente la contemplación individual. Bueno, ahí dentro del público uno puede encontrarse con personas muy conocedoras de las cuestiones artísticas, así como personas que tratan de acercarse, pero el temor, a decir algo incongruente frena a las personas para preguntar, para atreverse a hacer una interpretación. Pero me gusta llegarlo, más que él me pregunte qué es bueno, ¿qué percibes o qué te inquieta, qué te llama la atención de estas obras? De manera que, y a partir de eso tratar de generar un diálogo y decirle, bueno, la intención es esta inicialmente, pero igual puede tener muchas interpretaciones porque, pues bueno, cuando una obra de arte está hecha dentro de determinadas circunstancias, pues tiene muchas lecturas. Y pienso que la lectura que puede hacerle el público, independientemente de que atine a lo que yo pensaba, es válida. Es válida porque es su interpretación y finalmente está ante una realidad que ya es objetiva. Es un cuadro, es algo material que está viendo y tiene el derecho a hacer su propia interpretación de lo que ve, así como hace la interpretación de cuando mira hacia las montañas y dice, va a llover. Claro, tal cual. Bien. Y tal cual, una pregunta que quiero hacerte, y acá, bueno, voy a retomar un poquito el tema de la interpretación, pero desde el lado del artista. Y viste que hay una frase o hay como un cierto mito colectivo donde el artista tiene que representar la rebeldía, o esto que hablábamos también de Schopenhauer, donde de repente hay que llegar a puntos extremos como para que el arte tenga su valor y demás. ¿Qué pensás respecto a la rebeldía en el sentido de que hay veces que se plantea como que si no hay una cuestión extrema es como livianito, tibio, ¿no? Y hace muy poquito me hicieron llegar justo una frase que dice así, yo quiero saber qué opinas. Sin rebeldía, el arte se convierte en pasatiempo y los artistas en traidores. ¿De qué manera te toca? ¿La rebeldía es necesaria, no es necesaria? ¿Es un mito que busca, no sé, generar un halo enigmático en el arte? ¿Cómo lo transitas? El problema ahí es hermenéutico. Rebeldía, ¿en qué contexto? ¿Rebeldía hacia qué? Yo pienso que mi obra es rebelde. Es rebelde porque no quiere representar la realidad así sencillita, cruda o bien cocinada, ¿cierto? Pero mi rebeldía es en otro sentido, no es una rebeldía ni contra el Estado, ni contra la sociedad, ni contra los que tienen o los que sí tienen. No es una cuestión, no es una rebeldía ideológica, ¿cierto? Que de pronto esa es el contexto de esta frase. Pero la rebeldía es conmigo mismo a conformarme
a conformarme con lo que pueda ser fácil. Me gusta el camino difícil. Tal cual. Bueno, en ese sentido yo concuerdo con vos, a colación de que justamente el problema hermenéutico, ¿no? Desde dónde vamos a tomar esto y demás. Y a veces, bueno, justo venía a colación con esto porque hablabas también justamente de que el arte tiene como un cierto imán para el sofismo, a veces para ciertas divagaciones, que bueno, a veces funcionan para ciertas personas, pero quizás en un camino tomado, después de una trayectoria y sobre todo después de mucho estudio y tener el compromiso también de entender un poco más cuál es el terreno que se está pisando, al menos, y siempre válido, ¿no? Entender que la rebeldía puede estar vista de diferentes ángulos y no por eso tiene que ser dañina ni para terceros ni para con uno también. Y en ese sentido, bueno, hablando también, yo pienso que esto no puede haber un arte que sea traidor. Pienso que dentro de lo que uno manifiesta y desde donde tiene justamente su fuente de nacimiento, no creo que haya un artista que pueda ser un traidor a no ser que esté impulsado o exhortado por algún otro tipo de interés, ¿no? Podríamos decir. Sí. Bueno, pero otro de los aspectos también relacionados con esto tienen que ver con el tema de la equidad. Acá, sin entrar en un ánimo de discusión, solamente sí de compartir, habías hablado de que había como extremos, ¿no? De pesos en equilibrio en discursos que a veces generan una posición maniqueísta, antagónica, y que a veces la sociedad visiblemente no entra como en ese juego y de repente se encuentra o de un lado o del otro, porque a fin de cuentas ese tipo de posturas o ese tipo de pensamientos lo que logran es que las personas queden divididas, ¿no? Entre dos aguas. ¿De qué manera te parece a vos que el arte puede contribuir con esto? De manera muy sencilla, ¿no? Sin entrar en grandes debates o análisis profundos. ¿De qué manera vos entendés que tu arte apoya justamente el sentido contrario a esto? Sí, a veces hay discursos muy brillantes que parecen buenos, digamos que técnicamente, estructuralmente son muy buenos, pero que realmente son sofismas que no conducen a nada bueno. El discurso contra las hegemonías, y resulta que terminan creándose otras hegemonías. Yo pienso que tenemos que pensarnos más como personas, independientemente de si somos africanos, si somos asiáticos, si somos indígenas, si somos americanos. Yo pienso que es el momento de trascender esas parcelas que hemos creado y empezar a pensarnos como personas. Hubo una situación en Bogotá de un estallido de rebeldía que causó mucho daño y que causó mucho dolor. Y en ese un joven perdió la vida porque un agente de policía le disparó y perdió la vida. Entonces, esta fue una oportunidad que tuvieron los de un sector de atacar a los otros y los otros de ataques mutuos y todo. Yo pensé en ese momento, podría crear una versión de los fusilamientos del 3 de mayo aquí con personajes modernos, pero dije, no, esto no ayuda. Más bien escribí algo y dije, en este escrito, decía, ya no recuerdo el nombre de este muchacho, decía, yo maté a fulanito, llamémoslo Julián, no recuerdo el nombre, yo maté a Julián, lo maté, le apunté con mi izquierda y le disparé con mi derecha. Es decir, un joven en un acontecimiento de esos, él se estaba divirtiendo, para él eso era una diversión, pero tanto los que lo motivaron a que hiciera eso, como los que actuaron para que este muchacho muriera,
Todos somos culpables, todos somos responsables. Totalmente, totalmente. Sí. Bien, en ese sentido, Itocuel, me gustaría preguntarte de qué manera, yo digo, sin entrar en superlatividades como por ejemplo que el arte puede salvar el mundo, porque bueno, obviamente el arte por sí solo no puede hacerlo, pero por suerte hay seres humanos detrás que tienen una intención. Me gustaría que puedas contarle a la audiencia dónde puede encontrar tus obras, qué es lo que van a encontrar en tus obras, si estás trabajando obras a pedido, pero bueno, sobre todo también entendiendo esto que juega detrás, ¿no? Desde dónde tu obra aporta a nosotros, a los seres humanos. Sí, yo ya estoy desencantado, o más bien un sociólogo colombiano, Orlando Falsborda, decía, yo soy un pesimista bien informado. yo no creo que el arte vaya a salvar al mundo. Eso es una ilusión y es una meta más alta de lo que realmente nosotros podríamos tener. El arte no va a salvar a nadie. De pronto el artista, porque pues tiene una forma de ingreso, ¿cierto? Pero no, esto no o sea, esa perspectiva, ese nivel, no. Puede generar inquietudes, puede generar ideas. La intención mía es más bien generar un poco de sosiego en el mundo tan inquieto, tan convulsionado y quizás poder decirle a la gente que podemos ver el mundo con otros ojos. En cuanto a mí, pueden encontrarme en Instagram como Itocuel, con K. Para continuar, a mí me gustaría que nos cuentes, ¿para quién crees que, o qué tipo de perfil de espectador es el que puede estar más a gusto con tu obra? Si es que lo pensás, ¿no? Sí, bueno, cuando yo hago estos análisis acerca del color, de la composición, de las matemáticas, de la sinestesia, yo pensaría, oye, yo más bien como que debe dedicarme a ser científico. Menos mal que no, porque la ciencia es demasiado rigurosa. Pero pienso que muchas personas con inquietudes hacia la ciencia, hacia las matemáticas, pueden encontrar cierto material para su profesión, su actividad. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya saben. Y lo otro que súper importante, ¿haces obras a pedido? ¿La gente se puede conectar con vos o tenés piezas para mostrarles catálogos? ¿Dónde pueden encontrar tu obra? Todo lo que es direcciones de mails y demás van a aparecer en pantalla, pero sí es importante que las personas que vean la entrevista sepan cómo encontrarte para hacer un pedido, por ejemplo, o ver obras que tengas en catálogo, además de los abstractos, porque tenés otros figurativos que estoy viendo por ahí en el fondo, muy interesantes. Sí, por lo general a nivel de encargos, lo más común es quiero un retrato, quiero un paisaje. Bueno, prefiero los retratos que los paisajes, aunque a veces hago paisajes para seguir cultivando la cocina del arte. Pero no, prefiero hacer mi obra, lo que lo que mi imaginación y mis investigaciones me inquietan y ofrecerla al público más que un pedido específico. Cuando me hacen un pedido me meto en líos porque pues finalmente lo hago de la forma que quiero y de pronto el cliente lo que quería era otra cosa, por lo general más figurativa. Entonces prefiero hacer mi obra y que el público se interese en ella. Pero bueno, si hay pedidos, miramos la forma de hacerlos. Estoy en Instagram como Itocuel, en LinkedIn como José Delgado, en Facebook, Itocuel también, Taller de Sueños. Y ya me acordé, artelista.com, también como Itocuel. Muy bien.
artelista. Excelente. Bueno, y Ituel, queda, bueno, para hacer un cierre, te vamos a dejar un espacio de 1 minuto para que, bueno, en este camino las entrevistas tienden a ser un poquito retrospectivas, uno empieza, es como ir al diván más o menos, ¿no? Y volver a decir, bueno, como recordar diferentes momentos desde las primeras infancias, cuando uno empieza a dibujar, el grupo de rebelde de la adolescencia, los referentes que se han tenido, el camino de la investigación y demás. ¿Qué le dirías a tu yo de aquel grupo rebelde hoy? Le digo a mí mismo, me digo a mí mismo, sinceridad, sinceridad, sinceridad. Lo más espontáneo posible. Quisiera llegar a pintar como un niño. Bien. Como un niño, espontáneo, sincero y siempre veraz. Excelente. Bueno, José, ha sido un placer enorme tener esta entrevista con vos. La verdad es que yo tengo mi cafecito y mira, graciosamente tengo una versión de Picasso de Las Meninas de Velázquez. Sí, como se ve circular y tiene brillo, no se alcanza. Ok. Es mira, y acompañando con cafecito. Así que con este café brindo por este encuentro y por esta charla que hemos tenido, donde hemos aprendido, espero que todos, siempre uno va aprendiendo por el camino, pero sobre todo, bueno, de tener la posibilidad de poder abrir esa ventanita a tu cielo, para que las personas puedan conocer un poquito más qué es quién es quien está detrás de cada una de las obras, bueno, deleitándonos con estos universos, con estos mundos de arte, ¿no? Así que quiero agradecerte por abrir tu mundo con nosotros. Gracias, Tamara. A ti también, muy agradecido, y a Andrés Garcés, a todo el equipo. Me imagino que hay un equipo detrás de ustedes también trabajando intensamente para que esto funcione como debe funcionar. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grandísimo. Fuerte hasta el Quindío ahora. Hasta el Quindío. Muy bien. Muy bien. Bueno, Latinoamérica, ha sido un placer enorme compartir esta nueva edición de mundosdearte.go. Los esperamos que, bueno, puedan suscribirse al canal para seguir conociendo artistas, para seguir aprendiendo. Enviamos un muy cálido saludo para Andrés Garcés hasta el Eje Cafetero de Colombia, y no dejen de dar las notas para poder también interiorizarse un poquito más con diferentes cuestiones relacionadas con el arte en nuestra página web www.tpango.com y en nuestro Instagram, revista TP & Go. Bien, y uno más me falta, que es Voz de Arte se suma a las diferentes propuestas, incorporando servicios de textos curatoriales y todo aquello que tenga que ver con la preparación de la presentación del artista, desde catálogos, merchandising, estampas de remeras y un montón de opciones que pueden tener a disposición para sumar algo de contexto en la cuestión formal, así como también en la parte informal, que obviamente siempre en pos de ayudar al artista a poder diversificar los medios para llegar a nuevo público. Mi nombre es Tamara Brusoni, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Un placer, y nos encontramos en el próximo programa. Muchísimas gracias.